Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche que produce Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana, así como también para los sistemas de cables en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe, para el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales. Tal como habíamos anunciado, ya está con nosotros el licenciado Ramón Estrella Monchi para casi todo su entorno, expresidente del Colegio de Abogados de la filial Santiago en la República Dominicana, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a hablar de temas de actualidad en nuestro país. Monchi, bienvenido al Café con Leche. Gracias, Atahualpa, gracias a los demás compañeros, Danilo, Miguel, que están con nosotros, y por permitirnos llegar a la población, al mundo. Es decir, ahora a través de las redes, a través de la plataforma digital, a través de los cables, es un contacto con toda la humanidad, ni siquiera con el entorno nuestro. Monchi, se ha estado hablando con nosotros como de costumbre, como ustedes pueden ver ahí está Danilo Basilio y Miguel Torres. Pero se ha estado hablando sobre el tema del debido proceso en los casos que está llevando la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa y la Dirección de Persecución del Ministerio Público y los casos que se han conocido, que se han hecho de manera pública, televisada, y ahora está el tema de si en una medida de coerción que debe ser solo las partes, no se violenta el debido proceso con la publicación, inclusive, de los expedientes que sustentan la solicitud de medida de coerción. Bueno, los expedientes de corrupción, a diferencia de los otros procesos que tienen víctimas particulares, es decir, los expedientes son secretos para las partes. Ahora las víctimas pueden participar en el proceso. Ajá. Y entonces, como estos expedientes están dirigidos a que la víctima es la gran población, es el Estado en su conjunto, por eso se le da la facultad a que pueden ser conocidos de manera pública. En otros casos, entonces, ya las partes que están involucradas son las que van a... Sí, en este tipo de expedientes. O sea, ¿tú entiendes que no se violenta No, porque la víctima tiene derecho a estar presente en todo el proceso, la víctima. Y la víctima, en los casos de corrupción, es el pueblo dominicano. Es decir, es la población en su conjunto. Que lo conforma el Estado total. Cuando uno habla de homicidio, la víctima directa es el ociso y la víctima indirecta son sus familiares. Entonces, ellos deben estar en el proceso, así como la víctima directa es el Estado dominicano y de manera indirecta es toda la población, todo el ciudadano que se siente afectado por el hecho de corrupción, porque al final, como esto es un asunto difuso, en términos de aplicación, es decir, ¿quiénes se sienten afectados? ¿Quiénes son los que pagan el erario? ¿Quiénes son los que, a quién en particular afecta que se hayan distraído para otros fines los recursos propios del Estado? Es la población. Entonces, yo tengo derecho como ciudadano a conocer. A estar enterado de lo que está pasando. Danilo Basilio. Sí, pero Monchi, en realidad, en la medida de coerción, hasta donde tengo entendido, es una audiencia a puerta cerrada, porque en realidad salen a relucir cuestiones que plantea el Ministerio Público
que necesariamente tendría que pasar por la fase de la audiencia preliminar para ver si las pruebas que tiene son valederas o no. Y luego un juicio de fondo que sí es a puertas abiertas. No podría salir herido un perseguido que se le esté conociendo medida de coerción, que se airee lo que pretende el Ministerio Público cuando todavía ni siquiera las pruebas que pueda aportar han sido discutidas. Bueno, gracias Danilo Basilio, por la pregunta. Estoy hablando con un abogado, además sí, por eso. Sí, es sencillo, Danilo. Hay que identificar quién es la víctima. Quién es la víctima directa y quién es la víctima indirecta en estos tipos de casos. Entonces, la víctima directa es el Estado Dominicano como tal. La víctima indirecta son todos los que conformamos el Estado Dominicano y tenemos derecho a saber lo que está pasando y hacer la propia evaluación. Es distinto a una acción pública donde está identificada y formalmente, vamos a decir, señalada la víctima. Es totalmente distinto. Por ejemplo, a diferencia de los casos de acción pública y de acción pública en instancia privada, que es donde interviene el Ministerio Público, estos casos, la víctima es la generalidad de la población. Entonces, ¿por qué? La víctima no tiene derecho, si no ha constituido abogado en un caso de acción pública, ni siquiera a concluir en una audiencia de medida de coerción, pero sí tiene derecho a estar presente. Es decir, sí tiene derecho a estar informada de todo lo que pasa en el proceso. Eso es una versión nueva lo que tú estás planteando de quiénes son los perjudicados en este caso. Bueno, los perjudicados en el expediente de la población, porque es parte del erario. Entonces, esa población es víctima. Le podemos coartar ese derecho que tiene a estar y hacer su propia evaluación del proceso. Claro que esa participación es una participación totalmente indirecta porque no tiene la posibilidad de concluir. ¿Tú entiendes que es correcto, por ejemplo, que se conozcan los expedientes, inclusive prácticamente al mismo tiempo que llegan a la oficina al juzgado de atención permanente? Que se conozca inmediatamente. Sí, o sea, casi al mismo tiempo, porque ¿qué es lo que se está cuestionando? Que muchos medios de comunicación o algunos medios de comunicación han tenido acceso al expediente prácticamente en el mismo espacio o tiempo que lo tiene la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio. Lo que pasa es que la imputación, la solicitud de medida de coerción, como la víctima es muy general, muy amplia, puede darse desde el aspecto del Ministerio Público. Ahora, ¿qué sucede? Eso inmediatamente está depositada en el tribunal. Hay que darle a conocer a la víctima cuál es la solicitud. Bueno, pues mira, un tema interesante, Danilo. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias. Saludos. Conversamos con el licenciado Ramón Estrella aquí en el Café con Leche de Mañana Boreal. Licenciado, queríamos preguntarle si vamos avanzando ahora que se ha estado renovando el Código Penal en lo referente, esto es un tema amplio, pero en lo referente al cúmulo de penas, ¿cómo se llama esto? Infracciones atribuidas a un imputado, sanciones que deberían ser distintas. ¿Hasta dónde esto puede fortalecer la parte institucional de nuestra justicia? El cúmulo de penas. Bueno, yo soy de opinión, y esto es una opinión personal, que el problema del cúmulo de penas y el problema de la ampliación en términos de años, de poner pena no contribuye per se a la eliminación del delito como tal. ¿Y tú no crees que eso es un elemento de disuasión
cuando tú sabes que tienes una condena alta por cualquier delito cometido? Sí, bueno, son los fines de la pena, la disuasión, la ejemplarización a la sociedad para que otro no vuelva a cometerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos una pena capital, una pena máxima de 30 años. El nuevo código la lleva a 40. La lleva a 40 y con el cúmulo la lleva a 60. Es decir, hay una persona en el país que haya cumplido 30 años. Entonces, bueno, creo que el único que va a cumplir los 30 años es Mario Redondo Lleras. Después no conozco a ningún otro caso. Bueno, y pienso que los asesinos de Orlando, materiales también, en términos... Pero aquí no hay caso hasta ahora que una persona haya cumplido la totalidad de la pena capital. Es decir, entonces, ¿cuál es el problema? Es los filtros que debe tener el juez de la ejecución de la pena para permitir que la persona vaya a la calle con condiciones. Es decir, ¿cuáles son los filtros? ¿Cuál es el comportamiento de la persona? ¿Realmente está la persona, se ha reivindicado, se ha arrepentido del hecho como tal, cambió la forma de pensar de esa persona respecto al tipo penal? Pues nosotros no encontramos, y esto es cíclico, y lo que ejercen el derecho penal lo saben, que es como un asunto circular, que tú te encuentras a una persona acusada de este delito hoy y dentro de 3 o 4 años lo vuelve a tener. Sí, en el mismo, en otro proceso. La reincidencia. Sí, entonces eso es lo que debe evitarse, la reincidencia. En términos, toda esta medida es la visión internacional sobre el derecho penal, implica que en términos de reincidencia la pena tiene que ser más severa. En términos de reincidencia, no así cuando el delincuente es primario. Monchi, cuando estaba en sus buenas la pandemia, la COVID-19, tuvimos muchos problemas con las audiencias, la audiencia presencial, la audiencia virtual. ¿Cómo se ha resuelto eso? ¿Cómo se sienten los abogados ahora? Si la cosa ha mejorado o si sigue igual. Bueno, nosotros vamos avanzando hacia una nueva normalidad. Una normalidad que no es la normalidad que teníamos de la presencialidad en todo. Es decir, independientemente, nosotros entendemos que los juicios, sobre todo los juicios que tienen que ver con homicidio, que tienen que ver con presentación múltiple de pruebas, deben ser presenciales. Porque también hay algo que medir a las audiencias que no necesariamente tiene que ser presencial. Un divorcio donde las partes, se va a dar el divorcio de toda forma, porque nadie está obligado a estar junto con otro. Entonces, inclusive la primera audiencia de comunicación de documentos en todo lo que tiene que ver con las audiencias civiles y lo que tiene que ver también con la conciliación en la parte laboral debe ser virtual, en mi entender. Y en las audiencias penales, en los procesos penales, lo que son acuerdos previos entre el Ministerio Público y el imputado, donde acuerdan la pena, donde acuerdan el acuerdo pleno, donde no hay nada que discutir, solamente someterse a aceptar lo que está planteando el Ministerio Público y lo que firmó el imputado. No necesariamente hay que hacer un juicio para determinar una condena, así como la suspensión condicional del procedimiento, los casos de acción privada en lo cual es la primera audiencia, la audiencia de conciliación, no necesariamente tiene que ser presencial. Pienso que el mundo cambió y que debemos adaptarnos a ese nuevo mundo que es el mundo post pandemia, y hay que asumir que la normalidad como tal, la que uno vio
Va a ser difícil. Antes de marzo no volveremos ahí. Va a ser difícil retornar a ¿Y eso. qué pasa con el entaponamiento en la Secretaría de los Tribunales y el largo tiempo en que están fijando las audiencias? ¿Usted no cree que la normalidad como que se resiste en las secretarías de los tribunales? Mira, lo que pasa es que el país y el mundo y nosotros como abogados no estábamos preparados para esta nueva forma de hacer el ejercicio profesional de derecho, pero la vida misma. Y no solo los abogados, todos entonces la vida misma, es decir, hay problemas que tienen que ver con el contexto en el cual muchos abogados ni siquiera manejaban plataformas electrónicas, ni siquiera tenían equipos que le pudiesen permitir. Y muchas secretarias del tren judicial han tenido que hacer cursos para especializarse en determinada área. Yo pienso que el personal que tiene el Poder Judicial es muy mínimo, tiene que ser mucho más y tiene que haber un adelanto técnico en los equipos que maneja el Poder Judicial y sobre todo lo otro que debe tenerse en cuenta es que los procesos no lo completan las partes, tiene que ser el tribunal. Entonces, muchas de las cosas que se dan es porque no le notificaron a fulano, no hicieron. Entonces, hay que buscar vías de que esos procesos tediosos, que sobre todo lo hacían los alguaciles, ahora con los correos electrónicos, con decir lo recibió y usted dio un correo electrónico, ya se determina que usted está notificado. Es decir, independientemente existe un cuello de botella. Finalmente, con la adopción en lo que tiene que ver con la parte administrativa de la virtualidad, nos va a dar más celeridad a un mediano plazo. Yo quiero hacerte dos preguntas para avanzar un poquito. He visto algunas quejas del Colegio de Abogados con relación al desempeño de la actual Suprema Corte de Justicia. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la aprobación del Código Penal por parte de la Cámara de Diputados y las 3 causales. Y dejando las 3 causales para que se elabore una ley especial para tratar ese tema jurídicamente. ¿Cuál es la opinión de Monchi Estrella con relación a esas dos situaciones? Lo primero es que la actual Suprema Corte de Justicia ha actuado de manera abrupta, de manera dictatorial, imponiendo todos estos cambios que se han dado en el sistema judicial. Ha sido de imposición. No es que no se hagan, no es que no sean buenos. El problema es que debe haber más diálogo entre los actores del sistema, porque yo no puedo pedirle a un recién graduado que no tiene la posibilidad ni siquiera de tener un computador que se conecte desde su casa o de su oficina a una audiencia virtual. Es decir, el sistema tiene que brindarle otra oportunidad. Ellos cambiaron en la forma porque se le caían todas las audiencias. Entonces, ahora tienen la posibilidad de que el que no tiene vaya al tribunal y está el computador y está el televisor para conectarse directamente ahí y tienen una persona que le ayuda. Es decir, ahora a esa conexión. Y esa es una. Y lo otro tiene que ver con decisiones de traslado de jueces sin ninguna justificación, sin ninguna audiencia, las suspensiones de personal sin disfrute de sueldo. Es decir, a una persona cuando está laborando y esa es su entrada económica, a un juez que le dicen usted está suspendido sin disfrute de sueldo, es una pena anticipada porque el juez no puede hacer vida social, no puede ir es decir, ese es su trabajo. Entonces, el problema de la celeridad. En el Código Penal Dominicano, el nuevo que estamos discutiendo y que llevamos décadas en esta discusión. Tenemos como 20 años en eso. Lo primero que yo pienso es que hay una necesidad de tener el Código Penal
actualizado con los nuevos tipos penales, las nuevas infracciones y los castigos que ameritan los nuevos tiempos, lo que se va a crear. Según avanza la tecnología, también avanza el delito. Según avanza la tecnología, también avanza el delito. Y en lo que tiene que ver con las causales del aborto, hay un asunto, una discusión de fondo de este problema, que tiene que ver con el alcance de los derechos, inclusive de los derechos fundamentales. Si una persona tiene un derecho fundamental, ¿es absoluto o no es absoluto? Si está el derecho a la vida, que la Constitución dice que es de la concepción hasta la muerte, pero el derecho a la vida tiene limitantes. Es decir, la vida mía, nadie tiene derecho a quitármela siempre y cuando yo no atente contra la vida de otro. Es decir, entonces hay un límite al derecho de la vida. Pero tú crees que la ley, una ley especial para tratar... Lo primero es que ya hay un avance en la propia normativa, y nosotros no podemos ver la cosa tan esquemática que todo sea malo. Si hay un avance, ¿qué ha dicho la Cámara de Diputados? Bueno, cuando se pruebe que está en peligro la vida de la persona y la vida del embrión, del feto, cuando se pruebe que esas dos vidas están en peligro, se puede suspender el embarazo, si se puede abortar. Hay otro problema que está en el problema del derecho a la dignidad y el problema del derecho a la vida enfrentado en lo que tiene que ver con la violación y el incesto. Entonces, obligatoriamente, la decisión de estos problemas, si pasa así que el Senado de la República debiese enmendarlo, porque... si lo enmienda, tiene que volver a la Cámara. Tiene que volver a dar más vueltas. O a dar más vueltas, pero es mejor que lo enmiende que lo vete el presidente. Pero independientemente lo vete o no lo vete o lo aprueben así, ese asunto lo va a tener que determinar si así transcurre el Tribunal Constitucional, como lo ha hecho en distintos países, en el cual sopesa en qué circunstancia un derecho es más preferido que el otro. O más preponderante que el otro. Adelante, Miguel Torres. Sí, Ramón Estrella. Brevemente, tú participaste en representación de Alianza País en los pasados comicios. ¿Qué reflexión tienes en un momento en que la ideología ha sido sustituida por el dinero? Bueno, se fue para atrás, Miguel. Ahí. Yo pienso que lo primero es que debo decir que me siento satisfecho con la labor legislativa que han hecho los diputados de Alianza País, no solamente de este periodo, sino también del periodo anterior. Pienso que el gran mensaje que mandó Fidelio Despradel a no aceptar en ninguna prebenda y a estar firmemente opuesto a la explotación de la minera a cielo abierto, y el hecho de que los diputados actuales, José Horacio y Pedro Martínez, de Alianza País, hayan tenido una participación en esa misma dirección, y sobre todo que hayan empujado la ley contra el matrimonio infantil, y que se haya aprobado, implica que se puede estar en el Congreso de la República y hacer cosas distintas. ¿Cuál es la opinión del expresidente del Colegio de Abogados de Santiago de los Caballeros, Ramón Estrella, con relación a la administración de justicia en Santiago? Mira, nosotros hace una década, en la primera década de este año. Tenemos un minuto. Santiago era la referencia de una justicia independiente y un ministerio público y una defensa pública cualificado. Hoy nosotros tenemos desniveles que implican que hay que hacer una verdadera auditoría de lo que pasa en la justicia, porque si bien es cierto, el ministerio público pasado, digo actual porque es suspendido que está, hizo cuestiones bellaquerías que merecen ser sancionadas,
eso fue muchas de esas legalizadas por jueces que están en el sistema. Están en el sistema y que no se pronunciaron respecto a eso. Por ejemplo, es ilegal que a una persona que le encuentra un arma de fuego, el Ministerio Público le ponga una multa sin llevarlo al juez. Y que después le lleven el papel al juez, yo le puse una multa y usted se lo legalice. Sí, y eso se introdujo y se hizo desde el fiscal, la fiscalía pasada. Francisco Núñez. Francisco Núñez, sí. Entonces, esos jueces de la instrucción. O sea, tú entiendes que tenemos 30 segundos, Monchi, tú entiendes que la justicia en Santiago, la administración de justicia se ha degradado. Ha degradado y entonces hay que hacer una auditoría de los componentes y sancionar a aquellos que no actúan como dice la ética y como dice el y a nivel general, a nivel nacional. También se ha degradado. También se ha degradado la justicia. Nosotros tenemos hechos en los cuales se han visto inmiscuidos jueces que no mandan buen mensaje, Entonces, el problema está en que ese consejo del Poder Judicial es administrado de manera política. ¿Tú crees que realmente tenemos un Ministerio Público independiente ahora? Claro que no. El Ministerio Público sigue siendo el Ministerio Público designado por el Poder Ejecutivo. Y cuando no responda al Poder Ejecutivo, entonces va a haber problemas. ¿Tú crees que no hay independencia entonces? No la hay. Con todo y el accionar de la... Bueno, hay una presión social y hay que decir que el presidente Abinader llegó por una presión social, ni siquiera por una estructura política, que planteaba castigo a la corrupción y el cese de la impunidad como tal y justicia independiente. Ahora, la justicia independiente tiene que ser que los órganos de la justicia sean designados de manera independiente y que tenga real independencia presupuestaria. Es decir, fíjate que para poder seguir estos casos, el Estado tuvo que someter un nuevo presupuesto y aumentarle partidas al Poder Judicial. Eso implica que depende del Estado. Ya. Monchi, muchas gracias por estar con nosotros. En una próxima visita, me gustaría que tú nos trajeras una propuesta de cómo hacer que el Ministerio Público sea independiente. Así es. Gracias al licenciado Ramón Estrella, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, filial Santiago, que ha estado con nosotros en este Café con Leche. Danilo Basilio, Miguel Torres, Randy Ortiz, que tuvo que retirarse por razones de compromisos, y todo el equipo tanto de Mañana Boreal como de este Café con Leche. Agradecemos el favor de la sintonía. Esperamos contar con ella mañana tempranito y, por supuesto, que la semana sea productiva con la gracia de Dios. Hasta mañana. Así es. Bueno, Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.